Buenos días, el día de ahora vamos a continuar con los tejidos. El día de ahora vamos a ver parte del tejido vegetal y también pues cómo este está más que todo desligado o definido por cada una de sus partes, ¿verdad? Entonces vamos a ver cada parte y el primero vamos a identificar es el tejido meristemático. Bueno, primero vamos a identificar lo que es el tejido vegetal. Creo que en la anterior clase vimos parte de lo que eran los tejidos animales. Pudimos identificar algunas partes también de estos a lo largo de la semana anterior. Y pues que es importante también conocer sobre esos tejidos vegetales, ¿verdad? Ya que tanto como los animales, las personas y las plantas pues tienen tejido y que son parte importante de su más que todo forma, ¿verdad? Que les ayuda a pues realizar lo que pues por ejemplo en los animales si nosotros veíamos los tejidos les ayudaba más que todo a poder moverse, a poder pues que los huesos, por ejemplo, tuvieran una función importante en lo que son la movilidad del cuerpo de los animales. De igual manera ahora vamos a ver parte de los tejidos que son vegetales y que ayudan a las plantas a más que todo que cuando se habla más que todo de este, pues alude a aquel conglomerado de células con una misma condición. Es decir, que más que todo se hallan en unidades con otras más, más que todo otras unidades formadas más que todo sólidas y perdurables, es decir, con el fin también de lo que es formar también grupos macizos o laminares. Es decir, estos tipos de tejidos son capas bastante delgadas con las que una misión también pues común de estas, es decir, son grupos también de células que se asemejan a referencia a su forma y también su fusión de estas, que se funcionan también para desarrollar exactamente la misma función. Es decir, todas tienen que estar con la misma función que va completando lo que es los tejidos. Si estas funcionan para desarrollar exactamente la misma función, pues los tejidos vegetales están constituidas por células también denominadas eucariotas de naturaleza vegetal, de manera que es más específico pues que los tejidos vegetales se derivan gracias a la también división consecutiva de lo que son las células que componen el embrión de la semilla, es decir, formando lo que es una fecundación en esta y tratando de dar también lo que se da en las plantas, ¿verdad? En las células también vegetales componen lo que es la planta y que pueden también ser células vivas que se encargan por su propio también desarrollo de las plantas. Por ejemplo, lo que es la fotosíntesis. Estas almacenan ciertas sustancias y crean lo que es la respiración, el crecimiento y reparan los daños. Las células también muertas, las cuales pues proporcionan lo que es un soporte en sí en la resistencia de la planta. Entonces, en esta pues gracias a ella y gracias también a sus partes que también están pues engrosadas, se puede decir, y linficadas, que forman lo que son varios conductores para la savia de la fruta. Entonces ya estos componentes de sus tejidos también forman parte pues parte importante de lo que es este tejido. Por ejemplo, tenemos el tejido epidérmico, el tejido paren, parenquimia, el tejido suber, el meristemático y el tejido conductor. Poco a poco vamos a ir viendo cada tejido. Como les mencionaba, el día de ahora vamos a ver el tejido más que todo meristemático. Pero como primer punto estamos viendo la definición de esta, ¿verdad? Como en una planta también puede también existir varios tipos de tejidos, en su diferencia se crean lo que es una función entre ellos y que están los tejidos, pues como les mencionaba, los conductores, el meristemático, el sostén, el secretor y varios otros tejidos donde también pues forman parte de esto. Vamos a ver una pequeña definición de cada uno de ellos para que más adelante pues los desglosemos, ¿verdad? Por ejemplo, el tejido conductor, como también su nombre lo dice, que son aquellos que se encargan de proteger lo que es la planta formando una capa externa de esta. Y esta pues
bueno, para ella sí se resguarda lo que son los agentes externos, está conformado por lo que es un tejido. Y este es epidérmico o epidermis, o el tejido también subroso o sútero. Entonces ya se crea lo que es ese tipo de tejido que es como una envoltura en las plantas. También está el tejido conductor, que estos tejidos también se forman por lo que es a partir también de diferentes células, y de ahí pues se le denomina como tejido como más complejo, dado que pues en su mayoría se derivan ciertas células meristemáticas, y existen también dos tipos de tejidos conductores, que son el xilema y el floema, las cuales también constituyen sistemas vasculares o conductores de los vegetales. Entonces ya esto es parte de la función. También tenemos el tejido de crecimiento, que este tejido más que todo son también llamados meristemáticos, y que sustituyen o constituyen por células jóvenes que se dividen más que todo continuamente por medio de la mitosis, donde las células bueno, más que todo las células que estos lo originan, cuando una célula, por ejemplo, cuando una célula forma lo que es una planta, los tejidos de este pues crecen y poseen un núcleo grande con abundante citoplasma. Entonces ya se da ese pues cambio que se tiene en ese crecimiento. De igual manera, lo que es el tejido parenquimático, este pues que todo se encarga en nutrir a la planta, en localizar lo que son los vegetales, y que se ocupa también de llenar aquellos espacios libres. Por ejemplo, si se tiene lo que es ciertos componentes de la planta, pues estos se liberan en otros órganos y tejidos, dejando así también varios tipos de esto. Por ejemplo, donde ellos se responden y realizan lo que es la fotosíntesis. Y de igual manera, pues vamos a ver lo que son los tejidos de sostén, que estos constituyen las células cuyas paredes celulares son gruesas para aportar lo que es una resistencia a estas. Pues más que todo este mecanismo grande entre ellos, y comparten lo que es una misma función, es decir, más que todo no se diferencian entre sí, entre su estructura y la textura de lo que es las paredes celulares, ya que estas poseen además una localización entre ellas, dada bueno, cada uno de estas pues tiene más que todo cuando se tiene un vegetal, se crea también esta nutrición. Esos tejidos también más que todo se forman por los tejidos secretores, que están constituidos por una estructura diversa esta, que es la única característica en común que se tienen al almacenar y segregar ciertas sustancias que van a las cavidades externas e internas del vegetal. Existen también varios tipos de tejidos de acuerdo a su localización, donde por ejemplo pues esto forma lo que es ya en la planta, o dentro de lo que es este tejido, nuevas nutriciones para lo que es el vegetal. También vamos a ver lo que es el tejido en sí meristemático, que más que todo estos son más que todo son los responsables del crecimiento vegetal, en un sentido también longitudinal, es decir, crecen y también de diámetro, ya que las células de este tejido poseen lo que es una doble capacidad de diferencias y de multiplicación, es decir, esto hace que las plantas tengan un mayor crecimiento dentro de su estructura, ¿verdad? Entonces, este tipo de tejidos son muy importantes para lo que es el diámetro también y la longitud de estos vegetales. Nosotros podemos ver cuando sembramos algún vegetal y va creciendo poco a poco, entonces ese tejido es el encargado de eso, de que esta planta crezca, que este vegetal crezca a su proporción normal, ¿verdad? No que se quede muy pequeñito. Y cuando vemos un vegetal pequeño, nosotros decimos, ah, no funcionó la cosecha, o no sirve mucho lo que es la cosecha. Entonces, por eso es importante que nosotros identifiquemos cuando pues es un tejido meristemático, que es ya el que ayuda a crecer lo que es la planta.
pero también lo vamos a ver más que todo pues de forma más específica este tejido, ya que pues nos va a ayudar a conocer sobre pues el componente de lo que es la planta, porque eso tiene, por ejemplo, son aplicables y son temporales los tejidos meristemáticos, los aplicables y también los más que todo los laterales, que estos tejidos, pues tejido es el encargado, como les mencionaba, del crecimiento de la planta y que en su sentido diametral también, ya que sus células son caracterizadas por ser pequeñas de tamaño, con forma también pelidréctica, paredes también finas y báculas pequeñas. Estas tienen abundantes estas pequeñas báculas y tienen la capacidad también de dividir bueno, de ahí lo que más que todo produce lo que son los restos de los tejidos, que son fenómenos también que permiten en sí la diferencia de los vegetales con los también animales, que estos llegaron a multiplicarse pues de una manera totalmente diferente, ¿verdad? No es igual la multiplicación de las plantas a los animales. Además de esto, solo se crece lo que es más que todo el efecto de lo que es la planta en sí, más que todo en este proceso de cambio que tienen lo que es la planta en estas condiciones, ya que estos son o llegaron a ser multicelulares de una forma totalmente diferente. Además, solo se cree más que todo que estas crecen hasta la cuarta edad, entrenando las plantas debido a los meristemáticos crecen durante toda su vida. Es decir, que los tejidos meristemáticos están constituidos por una serie de células con paredes primarias. Por ejemplo, nosotros, bueno, los animales, como mencionaba, estos crecen solo una vez y ya se quedan así, igual que nosotros, ¿verdad? Quizás podemos crecer durante un tiempo, podemos ver la diferencia de que hemos crecido, pero llega un momento que ya no crecemos. Pero las plantas no, en este caso las plantas siempre o los vegetales siempre van creciendo hasta que, por ejemplo, nosotros los cortamos o nosotros pues ya llevamos otro mecanismo, ¿verdad? Entonces, debido a que también por esta parte del tejido meristemático que crecen durante toda su vida, es decir, los tejidos meristemáticos están constituidos por unas células, como les mencionaba, paredes que son primarias y son delgadas, con también un núcleo grande y un citoplasma denso, por lo que estos tejidos también posibilitan lo que es el crecimiento, por ejemplo, de un árbol de forma diametral y longitudinal. Pues el crecimiento también primario de lo que es o crecimiento longitudinal de las plantas se originan y se van formando por el epistemático apical y el crecimiento diametral, es decir, todo este, más que todo cuanto el grosor y el crecimiento de este, pues se va de forma secundaria, va creciendo de forma secundaria y se va dividiendo en manifestaciones. También, por ejemplo, lo que es el cambio vascular, donde tiene mayor proporción el cambio cortical. Entonces, ahí se da este crecimiento entre estos dos. Entonces, por lo tanto, estos, más que todo el meristemático apicales, pueden clasificarse en también procabium, meristema, protodermo y parte de esto, ¿verdad? Que se forman, por ejemplo, lo que es el procambium, pues este ubica lo que es más que todo en el interior del protodermo, que es originario de los tejidos de las vasculares, tales como lo que es el floema, el xilema o el cambium vascular. El meristema fundamental que es hallado en el podermo, y el procardium, producido también la parenquima y la colenquima y la esquenquima, entonces se forma también esa parte. Y lo que es el prodermo, donde se ubica alrededor o al exterior en sí, originando lo que es la epidermis.
Luego está el meristemáticos remanentes, que estos trabajan cíclicamente, es decir, producen en sí la base más que todo entre los nudos que están latentes de los peristemáticos. Por ejemplo, los meristemáticos meristemoides, que siendo células adultas, estas pues se diferencian por las células que guardan vida y poseen también propiedades más que todo dispersas y pueden mover lo que son meristemáticos a realizar también lo que es la mitosis. Por otro lado, también el meristemáticos laterales se clasifican en cambium de corcho, cambium vascular y el meristemático pues intercalares. Entonces ya estos tres, por ejemplo, el cambium de corcho, este pues corresponde a lo que es una capa de células meristemáticas que evolucionan entre las células de corteza y que forman lo que es también del floema secundario. De igual manera, el cambio vascular, pues este se diferencia con el conjunto denominado tejido vascular primario, dentro de lo que es un cilindro vascular, produciendo un tejido leñoso de los tallos y también de las raíces en sí, que forman que es el tejido en sí de la planta, ¿verdad? Entonces ya lo forman más que todo de este cambio que tienen. Y el tejido meristemático intercalares que se hallan también entre el tejido maduros y los tejidos de ciertos tipos de plantas. No en todas, ¿verdad? Ya que estas crean también pues ciertos tejidos que cambian entre sí. Por ejemplo, también, como les mencionaba, esos tejidos forman o pueden dividirse también en tipos, cuáles son primarios y secundarios, los meristemáticos. El primero, pues, el primario, que es el que procede más que todo en su cambio y que es el embrionario, y no hay diferencias en sí en las células también embrionarias. El secundario, que son las células que recuperan el carácter de meristemático, no solamente sus procesos, sino que su cambio en sí de forma, ¿verdad? Entonces ya se ve la forma donde ya la planta crece y también pues se forman lo que es parte de estos tejidos, ¿verdad? Ya que son tejidos que no diferencian o son también simples, especializados de una función también específica. Esos también pues originan lo que es las células formando ciertos sistemas, como les mencionaba, meristemáticos, que constan por la división celular. Las células también pues que están juntas entre sí tienen un poco espacio de las células intercelulares y sus paredes pues son delgadas, pocas celulosas, ya que el núcleo de estas a veces puede ser bastante grande, bastante extenso entre las células, una que son las células vacuosas que son más pequeñas que otras. Como les mencionaba, existen dos formas, ¿verdad? Las secundarias y las primarias, y que más que todo pues se van teclonzando entre sí. Por ejemplo, el meristemático engrosionamiento también, que forma lo que es la primaria, que estas intervienen en el engrosamiento de las motocolitineloides, como lo que es el maíz, el frijol, el arroz, el trigo, las orquídeas y las palmas. Entonces, es ahí donde nosotros podemos ver, por ejemplo, el maíz, si nosotros lo vemos al principio, cuando bueno, alguien lo ha sembrado, es pequeñito, ¿verdad? Es delgadito, no se ve por ejemplo, lo que lo forman todos sus componentes es como delgado, ¿verdad? Mientras que va creciendo, pues ya va engrosándose en sí lo que son parte de su componente, ¿verdad? Entonces ya este tejido que lo forma, que es el meristemático, ya va generando que engrose lo que es el maíz y también el frijol. El frijol es una semillita pequeñita al principio que cuesta también hasta identificarla, pero cuando va creciendo la planta, ya va madurando,
ya va engrosando y ya no es un frijol pequeñito, ya es un frijol más gordito, más extenso, también como lo que es el arroz, el trigo. Entonces para eso ayuda lo que es la primaria. Pero el meristemático secundario, que también interviene en el engrosamiento de las plantas leñosas, por ejemplo los arbustos y los árboles de los grupos de los dicotiledóneas y las gimnostermas. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos los árboles, al principio son palitos bien pequeñitos, ¿verdad? Delgaditos, pero mientras van creciendo, algunos pues crecen y tienen una altura bastante extensa, ya ni se notaba aquel palito pequeño que nosotros sembramos. Entonces, por ejemplo, los palos de coco son uno de que nosotros los sembramos pequeño, pero esos crecen bastante. También dependiendo de su forma, ¿verdad? Porque hay palitos de coco que son como decorativos, son palmeras. Entonces ya esas palmeras, algunas tienen cocos, pero otras no. Entonces ya pues su crecimiento es menos, pero sí siempre se da más que todo engrosamiento. Siempre se da en casi todas las plantas, ¿verdad? De igual manera, pues estos tejidos producen los que son los meristemáticos y se clasifican, como los mencionaba, como protodermis, fundamentales y la protocambium. Según también la posición, que ya les voy a ir desglosando cómo se clasifican, esos se clasifican por apilales, que son los más que todo, son por el punto del tallo y de la raíz, que provienen también del embrión, es decir, que son los primeros que aparecen, causando el engolamiento o el crecimiento longitudinal del tallo y la raíz, perdón. Entonces, en la planta es lo primero que nosotros podemos ver en ese tejido, que son los apilales, por las raíces, porque si no hubiera raíces en las plantas, creo que no se podría sostener en la tierra y no podría tener sus nutrientes. Entonces la planta en sí moriría. Pues de igual manera esos tejidos, pues por ejemplo el meristemático apilar del tallo lo podemos observar en algunas plantas y que son, pues esas no las podemos observar en sí, más que todo visible, ¿verdad? Se necesita quizás pues algo como una lupa o algo más para poder observarla. También el meristemático intercalares, que son o que están más que todo en posiciones intermedias entre la planta, por ejemplo, los nudos del enlogamiento, también son producidos el crecimiento longitudinal, es decir, arriba. Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que son algunas plantas, por ejemplo, acá tengo lo que es una planta que es vara de bambú. Entonces si nosotros podemos ver, tienen pequeñas como, no sé si se puede ver algunos como nudos. Entonces acá los podemos notar, ¿verdad? En estos nudos que tienen, aquí tienen otro, tal vez se puede ver. Entonces aquí es donde se da este tejido meristemático y lo que es donde forman lo que es la planta y hace que esta tenga una longitud, ¿verdad? O sea, que crezcan para lo que es no a los lados, sino que para arriba. Entonces ahí donde se ven los cambios, ¿verdad? De la planta y en sí los tejidos que esto también los tiene. Esta es una planta pequeña, o sea, es quizás un trocito de lo que es la planta, pero también se pueden ver lo que son los nudos y lo que componen en sí, pues estos tejidos, ¿verdad? Entonces estos nudos, también el tejido también laterales que están distribuidos en lo que es parte de todas las plantas y que están más que todo distribuyen a manera de cilindros al dividirse lo que es una célula, que provocan el engrosamiento, el crecimiento en grosor, que es el crecimiento secundario de los tallos y las raíces en las plantas leñosas, los cuales más que todo los meristemáticos laterales que forman en sí pueden ser de dos tipos: los cambium vascular, que origina el xilema o el fonema secundario de los árboles y los arbustos, y el cambium suberoso o felomeno, donde producen lo que es la epidermis y el tejido de sustitución, la de epidermis en tallo y de raíz, y que son también formados por las plantas leñosas en sí. Entonces
es parte del tejido meristemático y que vamos a ver parte de los otros tejidos las próximas clases. El día de ahora solo vamos a ver parte de este tejido, ya que es importante primero conocer ese tejido, luego pasar, porque si ustedes ven es importante en el crecimiento de todo planta y de todo vegetal. Así que gracias y buen día.